Bien, vamos a continuar con la explicación de los arrancadores, pero a tensión reducida. Nuestro objetivo es, como habíamos comentado, que en el inicio el motor arranque con un voltaje o una tensión menor a la normal para que el reposo se venza, empieza a hacer su torque lentamente y ya cuando empieza a caminar de manera normal, que ha vencido el reposo, se manda todo el voltaje a plena tensión y arranca al 100% el motor. Vamos a ver entonces esta estrategia. Este es por autotransformador. Vamos a verlo. Aquí, si analizamos, estamos observando que en dos brazos o en dos líneas, en cada una de las líneas tiene un autotransformador. El autotransformador se puede conectar ya sea al 0, al 10, al 20, al 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% de su capacidad. Vamos a analizar entonces cómo funciona esto. Es decir, de acuerdo al diagrama de control que hemos proyectado para que funcione de esa manera, nuestra pretensión es que el motor arranque lento y después de unos segundos o milisegundos arranque a plena tensión, es decir, al 100%. Entonces, en condiciones iniciales todo está apagado. Vamos a pensar que nosotros presionamos el botón de arranque, fluye corriente y enciende TR. TR es un elemento temporizado el cual nosotros vamos a programar. Pero este TR tiene contactos normales, por lo que este inmediatamente se cierra, como lo estamos apreciando. Y al cerrarse este componente, inmediatamente ese arranca. Al arrancar ese, su contacto de ese se abre. Este que era normalmente cerrado se abre y los contactos de ese que estaban normalmente abiertos se cierran. ¿Y qué es lo que observamos? Bueno, observamos que para este momento no existe R. Como no existe R, esta línea no existe. Ahorita R está sin funcionar. Este no existe. Y este que tenemos aquí tampoco existe. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pues lo que pasa es que cada una de las líneas se ve obligada, como ustedes lo observan, a atravesar por este segmento del autotransformador. Obligadamente se ve por aquí y obligadamente se ve por aquí, que tiene que atravesar por esa condición. Entonces, esta línea que tenemos aquí, ¿verdad? Esta línea que tenemos aquí, al estar cerrada, al estar también cerrada, nosotros observamos que nuestro motorcito que está en esta posición va a estar recibiendo entre este punto y este punto los 220. Es decir, aquí va a haber una diferencia de potencial. Si ustedes se fijan entre este punto y este punto, ¿verdad? Hay un autotransformador, como lo aprecian. Entonces, esta parte que tenemos aquí, de aquí a aquí, tenemos una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial que es igual de este punto a este punto, aproximadamente de las dos líneas. Pero como al transformador nada más le estamos proporcionando la mitad, es decir, el 50% por esta línea y el 50% por esta línea, bueno, pues el transformador empieza a girar de manera lenta. Pasado un tiempo, cuando el TR alcanza su valor de temporización, que pueden ser segundos o milisegundos, las condiciones de los contactos temporizados cambian. Es decir, ahora el TR que teníamos aquí cerrado se abre y este que tenemos aquí se cierra. Eso es lo que ocurre. Entonces, en cuanto tenemos nosotros esa situación, que este componente alcanza las condiciones, entonces van a cambiar las condiciones de esta situación, y al abrirse el TR en esta parte, el S se cae, y al caerse S, como lo aprecian ustedes, al caerse S se cierra o regresa a su estado de reposo, a su estado original, y todos los S también salen de funcionamiento. Todos los S salen de funcionamiento. Pero
¿Qué pasa con lo siguiente? Bueno, lo que pasa es ahora que pasado ese tiempo, como observamos bien nosotros, arranca R y R va a mandar a inhibir a este componente. Lo manda a inhibir. Es una doble protección. Entonces, como R arranca y sale S, entonces pues ahora lo que vamos a ver es que R entra en función. Y al entrar R en función, pues S ya decíamos que había salido. Aquí también este S había salido. Entonces, teóricamente, como S ya no existe, entonces es como si este componente no estuviera. Eléctricamente hablando, es como si no estuviera. Es como si no estuviera. Y si no está, pues deja fuera el autotransformador, porque la corriente se viene por aquí y no va a ser tan tonta por irse por ahí, porque está abierto. Entonces, la corriente, prácticamente pues no existe, y este no existe. Entonces el autotransformador prácticamente quedó afuera. Y al quedar afuera, al ya no existir, como quien dice el autotransformador, lo que vamos a observar nosotros es que ahora, cuando entra R, pues llega el trancazo directamente al motor, y el motor gira al 100% de su velocidad. Y así se mantiene, así de esa manera se mantiene hasta que nosotros presionamos el botón de paro, y una vez que presionamos el botón de paro, todo regresa a las condiciones de reposo, a las condiciones iniciales. Vamos a ver qué sucede en este otro. Este otro es el circuito que nos permite tener un arrancador delta estrella. Vamos a ver en qué consiste el sistema delta estrella. Aquí en el dibujo estamos observando que tenemos los embobinados por fuera del motor para la explicación. Este que tenemos aquí, estos embobinados que tenemos aquí, son los embobinados del motor trifásico. Entonces, nótese que en un instante determinado, en el instante inicial, si nosotros observamos en las condiciones de reposo, este está apagado, porque está abierto aquí, todo esto está apagado y todo está como lo estamos observando de manera normal. Si nosotros presionamos el botón BA, si lo presionamos, circula corriente y de esa manera enciende S. ¿Y qué pasa? Bueno, pues en cuanto enciende S, cierra el circuito aquí, y eso hace que también encienda M, 1M, y cuando enciende M, pues también se activa este componente. Y entonces eso hace el retentivo, como ustedes lo observan, que aunque nosotros soltemos el botón, si soltamos este botón de arranque, de todos modos, aunque ya no hay corriente por aquí, por esta línea, el sostenido lo mantiene. Entonces, en el entendido que arranca S y arranca 1M, como lo observan. Entonces, pero 1M es un componente temporizado. Entonces, quiere decir que S se va a activar. Se activa S, se activa S. Y cuando se activa S, ahorita en este momento M está abierto. Obviamente M está abierto. Como M está abierto, esto no existe. Este tampoco existe. Y este tampoco existe. Entonces, ¿cómo nos queda nuestro componente, nuestro motor? Bueno, nótese que en esta línea está recibiendo, a través de que M está M está activo, el contacto de M está activo. Entonces, como M sí está activo, se cierra y se cierra. Ojo, este es temporizado, este es un componente temporizado, pero estos elementos que tenemos aquí son elementos que no están temporizados, son contactos de este elemento, de 1M, pero no están temporizados. Por tal razón, aquí tenemos la línea 1 directamente a esta bobina, la línea 2 y la línea 3. Para el caso que nos ocupa, tendríamos algo parecido así. Es decir, entre este bobinado del transformador, como lo alcanzan a apreciar, si lo seguimos, ¿verdad? Si lo seguimos, y este otro, tenemos nosotros, de este punto a este punto tenemos 220. De este punto a este punto tenemos 220. Y como ya lo habíamos apreciado en un sistema trifásico para un motor de este tipo, el voltaje que entre dos líneas más o menos recibe
son 127. Entonces, son 220 aproximadamente entre raíz de 3, son 227 entre línea y línea. Pero nótese que aquí nosotros tenemos L1, L3, 220, pero está en dos bobinados. Entonces quiere decir que todavía esta cantidad la vamos a dividir entre 2 y realmente lo que está recibiendo estos componentes son el 50%, que es 63.5. De igual manera, estos dos están recibiendo los 220, pero cada bobinado agarra la mitad, 63.5, porque es un divisor. Y de esa manera estamos arrancando de una manera suave. Estamos arrancando de una manera suave como se alcanza a observar. En tanto, como le estamos comentando, el sistema, este M, sigue su temporización, sigue su tiempo, sigue su tiempo, sigue su tiempo. Obviamente este componente que está aquí, que es parte de ese, como era normalmente cerrado, pues se abre. Y al abrirse, pues 2M está inhibido, como lo acabamos de comentar. Pasado el tiempo y cuando este alcanza su temporización, manda a abrir este componente. Y en cuanto este componente se abre, nótese, este componente al abrirse apaga a ese. ¿Y qué pasa cuando apaga a ese? Bueno, pues al apagar a ese, este va a salir, regresa a su estado original. Ya no hay circulación de corriente por aquí, ya no hay circulación de corriente por aquí, pero por aquí se mantiene la circulación de corriente que mantiene encendido a timer on. Pero al apagarse ese regresa, regresa a su estado original y todos los S regresan al estado de reposo, se abre. Pero como observamos, como M ya alcanzó esa temporización, entonces ahora aquí este componente llamado 2M se activa. Y cuando se activa 2M, entonces estos contactos que teníamos aquí se van a cerrar. Estos tres contactos que teníamos aquí se van a cerrar, que pertenecen a M. Se cierra, se cierra, se cierra. En el entendido que ese ya está fuera. Entonces, ¿cómo nos queda ahora nuestro circuito? Nuestro circuito ahora nos queda que al cerrarse nos queda el embobinado del motor, nos queda en delta. ¿Y ahora qué ocurre? Bueno, pues al estar en delta, entre línea y línea, recibe directamente las dos líneas completamente. Acá las recibía al 50% porque se repartía entre dos, pero aquí recibe de trancazo el nivel y eso origina que el motor trabaje al 100% de su capacidad. Así que de esa manera es como nosotros vemos el trabajo de este circuito. Aquí le vamos a dejar para ver la última explicación.